Bueno, ¿cómo andás? En este video vamos a hablar de el if en Smalltalk o el if que no es un if en realidad en Smalltalk, pero que nos permite escribir algo similar a los condicionales que escribimos en otro lenguaje. Antes un poquito de repaso de para qué uso los condicionales. Por lo general cuando programo hay algún momento en el que tengo que decidir si mi código, si mi programa va a tomar un camino u otro. Por ejemplo, hace una cosa si hay plata en la cuenta o otra si no hay plata. Hace una cosa si la temperatura que estoy censando supera un valor u otra si no lo supera. O seguramente se acordarán de un robot que andaba mirando el piso y juntaba flores. Entonces tenía que preguntarse si había una flor donde estaba parado. Bueno, esas son todas situaciones en las que tengo que hacer un condicional y en los lenguajes de programación, por lo general, eso se hace con una estructura de control que tiene el lenguaje, a la que llamamos if then else. Un condicional, por lo general, tiene tres partes. Una condición, que es alguna variable que tiene un valor booleano, un verdadero o un falso, o una expresión, por ejemplo, una comparación, que termina siendo evaluada, termina resultando en un valor booleano, un verdadero o falso. Y luego tiene dos bloques o secuencias de instrucciones, uno que se ejecuta si la condición es verdadera y otro que se ejecuta si la condición es falsa. A este segundo se le suele conocer como el else. En objetos, sigue habiendo situaciones en las que hay que hacer un condicional. De hecho, nosotros estamos muy acostumbrados a programar con condicionales. Ahora, cuando programo en objetos, cuando programo bien, muchos de los if then else que escribía normalmente desaparecen y en parte desaparecen por una forma de diseñar o de pensar nuestros programas orientados a objetos que se llama polimorfismo. Ya vamos a hablar de eso. De todos modos, tarde o temprano tengo que escribir un if then else tradicional. Algunos lenguajes orientados a objetos como Java, Python, JavaScript, C Sharp, el que quieran, sigue manteniendo el if como una estructura de control, como una parte del lenguaje, como algo que el parseador del lenguaje tiene que entender. En Smalltalk no hay estructuras de control, al menos no las hay como algo adicional al lenguaje, como algo que el parseador de mis programas tiene que entender. Eh, Cuando quiero escribir una selección, lo hago enviando mensajes a objetos. Entonces, vamos a mirarlo a esto con tres pasadas. Primero, la pasada sin pienso, que nos permite directamente comenzar a escribir ifs. Después, con un poco de pienso, para ver cómo sería eso con objetos y mensajes. Y después, con mucho pienso. Bueno, vamos a la primera pasada, la pasada sin pienso, la pasada para sintácticamente o de memoria poder escribir ifs. Reconocemos las mismas partes que habíamos hablado que siempre tienen los ifs. Tenemos la condición que estamos escribiendo entre paréntesis, ahorros menor que 100. Para estar tranquilos la vamos a escribir entre paréntesis. Tenemos un bloque de instrucciones que vamos a escribir entre corchetes cuadrados. El bloque de instrucciones puede tener tantas líneas como uno quiera, separadas por punto, como son las secuencias de expresiones en Smalltalk, siempre entre corchetes. Y luego tenemos la palabra clave, digámosle ahora, if true dos puntos. Para que esto funcione, hay que respetar el if true dos puntos escrito tal cual está acá, respetando mayúsculas y minúsculas y el dos puntos al ladito pegado al if true, y entre corchetes las expresiones. Eso es un if then. Me doy cuenta que es un then porque acá dice if true. Tenemos la versión también if then else, que es muy parecida, pero agrega otro bloque que podría, en este caso tiene un solo renglón, pero podría haber tenido dos renglones de expresiones, tres renglones de expresiones, y agrega el término o la palabra clave, llamémosle ahora, if false dos puntos. Entonces tenemos condición, if true dos puntos, instrucciones que voy a hacer si la condición es verdadero, if false dos puntos,
secuencia, bloque de instrucciones que voy a hacer si la condición es falso. Noten que acá no hay ningún punto al final entre el if true y if false. Esa es la sintaxis. Conociendo esos dos casos, puedo escribir ifs. Ahora, vamos a ponerle un poquito de seso a eso que teníamos ahí. Miremos esto como ahora no una estructura de control, sino como objetos y mensajes. Por suerte, Smalltalk pone con colores diferentes cosas, entonces me ayuda a distinguir qué cosas están en el lugar de los objetos, qué cosas son variables o qué cosas son clases. Bueno, lo azul. Ahorros es una variable que apunta a algún objeto, que probablemente sea un número. Ahorros es una variable en la cual voy a poner algo nuevo. Ahorros es esa variable. Amigo es otra variable. Puede, en este caso, si esto es un método, puede ser una variable de instancia del objeto que está ejecutando el método, puede ser una variable temporal que podría estar declarada acá arriba, o podría ser un parámetro. Amigo es el mismo objeto, o la variable que apunta a ese mismo objeto, y regalo está en el lugar de los objetos, por eso me lo puso azul, pero como es mayúscula me doy cuenta que es una clase. Entonces, lo azul son los objetos. De hecho, acá tengo este que es verde. Self quiere decir yo. Y ahí está en el lugar de los parámetros, porque viene después de un mensaje dos puntos. Self es un objeto que apunta a mí. 100 es un objeto. 100 es un objeto. Y en este caso tienen el rol de parámetros. Si son parámetros, lo que está entre ellos y el otro objeto es un mensaje. Menor es un mensaje. Ahorros lo recibe, 100 es el parámetro. Amigo recibe el mensaje prestar dos puntos con 100 como parámetro. Ahorro recibe el mensaje más con el resultado de todo esto como parámetro. Y lo que ahorros devuelva va a quedar en ahorros. Y lo siguiente que nos queda por analizar es ¿qué es esto? If true, if false. Bueno, tiene toda la pinta, por ser muy parecido a prestar, dos puntos, y por ser muy parecido a tomar un regalo ídolo, dos puntos, tiene pinta de ser un mensaje. If true, if false, o if true dos puntos y false dos puntos, es un único mensaje que estoy enviando al objeto que queda luego de evaluar esto y que tiene dos parámetros. Esta cosa que está acá entre corchetes es el primer parámetro y esta cosa que está acá en el segundo corchete es el segundo parámetro. Entonces, para pensar esto en términos de objetos y mensajes, lo que está pasando es lo siguiente. Primero se ejecutan los mensajes unarios. No hay. Después se ejecutan los mensajes binarios. A ahorros le digo menor con 100. Eso debería devolver o verdadero o falso. Y a ese objeto ahora se le envía el mensaje if true, if false con dos parámetros. Lo que ese objeto tiene que hacer si ese objeto es verdadero y lo que ese objeto tiene que hacer si ese objeto es falso. ¿Qué son estos bloques? Bueno, ahí le dimos una pasada más de rosca. ¿Y qué sería eso con mucho pienso? Bueno, en realidad no lo vamos a ver todo ahora, medio que mentí, porque por ahí es un poco temprano para ponernos a discutir eso, pero lo que les digo es, cuando a ahorro yo le diga menor, con 100 como parámetro, eso va a devolver o verdadero o falso. A ese o verdadero o falso, le voy a decir, si sos verdadero, haz este bloque. Imaginando que verdadero y falso son dos objetos. Y yo a uno de esos objetos le digo, si sos verdadero, hace esto. ¿Qué hace verdadero? ¿Y qué hace falso? Lo que yo le estoy pasando es un cacho de código, un conjunto de expresiones. Si yo a verdadero le digo, si sos verdadero, toma este cacho de expresiones. ¿Qué hace verdadero con ese cacho de expresiones? Si yo a falso le digo, si sos verdadero, toma este cacho de expresiones. ¿Qué hace falso con ese cacho de expresiones? Bueno, y por ahí viene el cómo es que en Smalltalk tenemos if then else sin tener estructuras de control. Esa última parte la podemos seguir repasando más adelante. El foco de este método era la primera parte, es cómo escribo un if.